¿Y qué aplicación usan ustedes para grabar? Es que a mí no, yo ya no tengo permisos, como somos muy pocos, no nos dan la licencia. ¿Qué Mm, aplicación usan? Yo al menos es una función que tiene la laptop. Es solo uno presiona Windows G y le sale la opción para grabar. Mm, sí, Marco. Esa he oído yo. Hay que hacer una instalación especial, ¿verdad? Bueno, entonces si necesito en algún momento se las voy a pedir a ustedes. Bueno, hoy quiero mostrarles esta presentación, la cual voy a dividir en dos partes, porque me parece relevante también ir conjugando lo que veamos con la realidad. De esta forma se genera más intuición. Ya cuando lo relacionamos con la realidad, lo que les voy a presentar son datos observados o proyectados por el Fondo Monetario Internacional, entonces goza de mucha credibilidad y lo observado, no digamos, ¿verdad? Cada país publica sus propios resultados, entonces por eso me gusta hacer esta pausa aquí antes de empezar de lleno con el mercado de bienes. Entonces así ustedes se van familiarizando y evitamos esas confusiones de qué pasa con la oferta y la demanda, ¿verdad? Tenemos la vida real y por eso voy a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a ver el entorno externo. Mañana que tenemos clase conjunta con el otro salón, veríamos el entorno interno. Y esto es importante porque todo lo que ocurre en el mundo puede repercutir en nuestra economía, porque tenemos relaciones comerciales con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta hay que darle seguimiento a todo el acontecer a nivel mundial, es decir, principalmente coyuntura internacional. Esto va a ser de mucha utilidad. Quiero empezar con esta gráfica que muestra el desempeño de la economía mundial para el periodo 2001-2024, con datos del Fondo Monetario Internacional de octubre del año pasado. El Fondo Monetario Internacional publica dos reportes de perspectivas, en abril una y en octubre la otra, pero actualiza estas perspectivas en enero y julio de cada año. Es decir, estaríamos hablando de cuatro reportes anuales, aunque los de actualización no tienen todos los datos que vemos en el reporte de abril y octubre. Entonces, teniendo en cuenta esto ya lo esperan los agentes económicos porque el Fondo Monetario, debido a los convenios que suscribe con los países miembros, pues hay obligatoriedad de proporcionarles a ellos todos los datos que ellos soliciten para hacer este tipo de análisis, porque este es el PIB mundial. Y si se dan cuenta, eh, y partimos el análisis en tres fases. La primera de ellas, de 2001 a 2007, se observaba en promedio para este periodo un crecimiento de 4.4%. Si bien vemos años donde estuvo por debajo de ese porcentaje, también hay niveles como el año 2007, donde la actividad económica mundial tuvo un desempeño favorable y alcanzó un 5.6. Luego vemos ya una desaceleración a 3.1 hasta contraerse a menos 0.1%. ¿A qué asociaríamos ese comportamiento? Lo que encerré en el círculo. Es lo que siguió de la crisis económica mundial. Uh-huh. La crisis financiera y económica mundial de 2008-2009 con orígenes en el sector financiero estadounidense debido a las hipotecas subprime, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que pasó ahí. Entonces esto tuvo una repercusión en el PIB mundial y por eso vemos esa caída. Si bien no tocó un terreno más amplio en el campo negativo, sí vemos esa caída de 3.1 a menos 0.1%. Luego veríamos una recuperación al 5.5%, lo cual es bastante normal. Luego de una crisis, se espera que las autoridades tomen acciones para estimular la actividad económica y de esa cuenta
se vea una recuperación en V, como lo que vemos en pantalla. El segundo periodo corresponde a 2010-2019, el periodo prepandémico, donde la economía creció en promedio para ese periodo 3.7%. Entonces, si se dan cuenta, ya no alcanzó los niveles del periodo que marqué en primer lugar, ¿verdad? Entonces, no se ha alcanzado esos niveles previos a la crisis financiera de 2008-2009. Y luego vemos por aquí ya los efectos de qué sería ahí esa contracción de menos 2.8. ¿Qué asociaríamos eso? La pandemia de COVID. Exactamente, son efectos de la pandemia. Entonces, si vemos la magnitud, es más amplia que la de la crisis previa, porque los orígenes fueron distintos, ¿verdad? Entonces, justamente vemos incluso una recuperación también a mayor escala que la de la crisis previa, porque los estímulos que se implementaron para estimular la actividad económica fueron más agresivos, porque el origen en la salud pública muy diferente a los orígenes de la crisis financiera, ¿verdad? Sí, luego de esa cuenta se creció a nivel mundial 6.3%, lo cual les decía es bastante normal debido a las medidas, a las acciones de los gobiernos alrededor del mundo. Y según datos del FMI, vemos que en 2022 la actividad económica empezó a desacelerarse y continuaría ese camino de la desaceleración. Es decir, todavía vemos efectos de la pandemia, ¿verdad? Hay secuelas. Entonces, el Fondo Monetario va a publicar una actualización de estas perspectivas el martes. De hecho, yo les voy a dejar una tarea relacionada. Siempre me gusta que empiecen a familiarizarse con este tipo de reportes. Son muy importantes. Imagínense si ustedes fueran empresarios, esperarían este reporte porque basarían sus decisiones en proyecciones de este tipo de organismos que son gozan de mucha credibilidad. Entonces, no se las he asignado porque estoy esperando ese reporte, pero los que quieran avanzar ya pueden empezar con la lectura del de octubre. Yo les voy a proporcionar los documentos en su momento, pero sería a partir del martes que ya dispongamos de este reporte. Y el martes podría, sí. ¿Qué tendríamos que hacer en esa tarea? Perdón. ¿O lo va a subir a Classroom? Yo lo voy a subir, sí. Yo le subo Ok. ahí unas preguntas que tienen que Gracias. responder. Sí, hay una guía, por supuesto, para la lectura. Si no, no van a saber ni hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces, como sé que no están familiarizados, pues me interesa que empiecen ya a explorar este tipo de documentos como lo hacen los economistas. Y ustedes lo van a hacer más adelante. Entonces, ya a partir del martes podrían tener esa tarea. ¿Sí? Entonces, estos datos de 2023 y 2024 podrían ser revisados el martes. Hay que estar atentos a todo eso. Lo vemos por países, cómo se estima el crecimiento mundial y vemos aquí también los pesos de cada economía en el PIB mundial, es lo que está entre paréntesis. Estados Unidos pesa 15.5%. Y les decía, yo generalmente hablo de Estados Unidos, no solo porque es una economía avanzada, sino porque es nuestro principal socio comercial. Entonces, ver cómo va evolucionando las perspectivas resulta relevante para el análisis. Se espera que la economía estadounidense siga desacelerando. Como les digo, yo soy muy optimista y yo estoy segura que el Fondo Monetario va a revisar al alza estos datos, sobre todo el de 2024, porque Estados Unidos ha mostrado un mejor desempeño al que se esperaba. Por ahí vemos la zona del euro, que si bien el año pasado se desaceleró, no se contrajo significativamente, se estuvo salvando de caer en el terreno negativo, muy cerca del cero, pero aún así logró crecer un poco y crecería este año también. Rusia en el 2022 se contrajo la actividad económica debido a la guerra, ¿verdad?, que mantiene con Ucrania. Por las barreras, hay algunas sanciones que se le han impuesto, lo cual ocasionó ese número negativo, pero a pesar de ello, y considerando que Rusia no tiene mucha importancia a nivel mundial, tiene cerca del 3% del PIB mundial, vemos que sí se espera que mantenga una desaceleración luego del
2.2 que presentaría el año pasado, caería a 1.1. Por ahí otro caso interesante es China con un peso mayor al 18%. China es muy importante para el análisis económico. ¿Por qué creen que China es importante? El peso industrial que tiene la economía mundial. Sí, por un lado, algo más, alguna idea adicional. La población a este momento es la segunda más grande del mundo después de India. ¿Y cómo relacionaríamos la población con qué indicador económico? Pensaría que primero con el empleo o desempleo, luego con el PIB, porque a mayor consumo o a mayor inversión hay un mayor PIB. Exactamente. Entonces, ven, como dice Camilo, China también adopta decisiones y debido a que son productores y consumidores, y si recordamos, pensando en qué tan consumidores son o por qué son tan importantes, ¿alguien recuerda aquí la crisis del acero a nivel mundial? Ellos estaban construyendo una mega obra, no sé si era un subterráneo o algo así, me recuerdo a lo lejos. ¿Alguien lo recuerda? Sí, en China estaba construyendo una estructura debajo del agua y la demanda que provocaron ellos con respecto al acero hizo que encareciera a nivel eh, del mundo. Por ejemplo, aquí en Centroamérica el hierro no era caro y cuando se sucedió esto ya el hierro subió. Actualmente ya es muy caro. Sí, empezó exactamente algo más, iba a decir algo más. No solamente. Pues sí, justamente esa es la razón. O sea, es un ejemplo también de la vida real. Como China estaba trabajando en este megaproyecto, empezó a comprar más hierro o acero del que usualmente lo hacía. Y lo que hizo fue provocar una escasez. Incluso en Guatemala tuvo repercusiones porque el material para la construcción, porque es un material para la construcción del acero, encareció. Entonces vean lo que provoca China y como productores también. ¿Alguien recuerda qué pasó con la pandemia? En cuanto a China, ¿recuerdan el problema de la escasez de chips? Unos componentes que se utilizan para cierta industria. ¿Alguien leyó algo al respecto? Pues resulta que Dice sí, escasez de chips. sí, son unos componentes que sí, José. Si no mal recuerdo, aparte de la escasez de la producción de chips, a la hora de transportar dichos productos, ¿verdad? También se vio bastante afectado. Ujú. Entonces, si recordamos, no solo el transporte de ciertas mercancías, porque estaban cerradas las fronteras, particularmente estos componentes sirven para la industria automotriz. Y yo recuerdo que le daba seguimiento particularmente al caso de Estados Unidos. Empezaron a escasearse son chips, son componentes para la industria automotriz, entonces no se podían producir vehículos nuevos porque son un insumo muy importante para la industria automotriz. Entonces, ¿qué pasó? No habían autos nuevos, los que habían eran más caros porque ya empezamos a ver las fuerzas del mercado, ¿verdad? Oferta y demanda. Entonces, por eso les decía, este panorama abre la mente para relacionarlo con la vida real. Luego, cuando escasearon los vehículos nuevos en Estados Unidos, la gente entonces empezó a comprar usados y subieron de precio los vehículos usados. Esto no solo se vio en la industria automotriz. Recuerdo que era muy difícil en algún momento conseguir un iPhone, por ejemplo. Los componentes también se usan para la telefonía, para los smartphones, ¿verdad? No había iPhones. Entonces, para que vean lo que puede provocar China. Entonces, es un consumidor y un productor importante a la vez, que tiene el poder en todo caso de fijar precios a través de sus decisiones. Por eso es que resulta relevante darle seguimiento. Y si vemos en cuanto a grupo de economías, a nivel mundial, en 2024 la economía continuaría desacelerándose. Yo espero que
lo revise a 3.1 tal vez el Fondo Monetario. En el caso de las avanzadas, que son las que están impulsando el crecimiento mundial por el peso que tienen en el PIB mundial, esperaríamos también que continúen desacelerándose un poco, aunque debido al desempeño de Estados Unidos también podría revisarse al alza para este año. Las emergentes mantendrían más o menos un comportamiento constante, con un peso conjunto de 58%, pero el comportamiento de estos países es más divergente, el de las avanzadas es más estándar y vean, cerca de 42% en conjunto. En cuanto a los principales socios comerciales, que por ahí vemos Estados Unidos, Centroamérica, continuarían desacelerándose levemente. No es tan marcada la desaceleración, que también podría ser revisada al alza. En cuanto a cómo han cambiado esas perspectivas por parte del FMI, vemos que en el caso de la economía mundial se revisaron al alza en esta parte. Como les digo, en el dinero podría revisarse al alza, pero más o menos han mantenido un comportamiento constante desde el reporte de medio año de 2022. Caso de Estados Unidos, el mejor desempeño observado en esa economía ha provocado revisiones al alza en el crecimiento. Vean cómo ha subido constantemente en cuanto a perspectivas de crecimiento. Eso es relevante, es nuestro principal socio comercial, reitero. China sí se ha desacelerado un poco y hay temores de que se materialice esa proyección, ¿verdad? Por ahí les voy a hablar más adelante de la inflación, y los principales socios comerciales han sido revisados al alza. Esto para 2023, pero nos interesa también 2024 para la toma de decisiones. Se ha revisado a la baja levemente la economía mundial en el último informe del año pasado. El caso de Estados Unidos también, vean que no solo para 2023, que todavía, hoy salió publicado por cierto el dato de crecimiento, pero vean, se revisó medio punto porcentual al alza, es muy importante para nosotros. China revisó a la baja en octubre, socios comerciales al alza. Pero todos los pronósticos, recuérdense que están sujetos a revisión, como les digo que en efecto se va a poder apreciar el martes. Existen riesgos para que estas perspectivas caigan o aumenten, ¿verdad? En el informe de octubre, los riesgos se inclinaban más hacia la baja, es decir, a menor crecimiento mundial, esto es a nivel mundial. ¿Y cuáles serán esos factores? La economía, según el FMI, la economía mundial, podría crecer más de lo que ellos decían si las economías avanzadas consumen más. De esa cuenta, la demanda interna de estos países, Estados Unidos, zona del euro, Japón, etcétera, se recuperaría más rápidamente. Esto podría impulsar, por supuesto, el crecimiento económico mundial. También recuérdense que luego de la pandemia se produjo un problema inflacionario debido a muchos factores, principalmente ese desajuste entre oferta y demanda mundial, particularmente por los cierres de la economía y luego una reapertura más rápida debido al proceso de vacunación. Entonces, la demanda creció más rápido que la oferta. Entonces, esto propició que se dispararan los precios y más adelante vino la guerra de Ucrania con Rusia y afectó las cadenas de suministro, es decir, los productos no han fluido como usualmente lo hacen. Entonces, esto presionó la inflación. Si la inflación continúa el camino deflacionario, es decir, sigue moderándose, entonces los bancos centrales van a cambiar la postura, va a ser menos restrictiva en la mayor parte de casos. Acuérdense que los bancos centrales, a raíz de este problema de inflación, empezaron a incrementar sus tasas de interés de referencia para contener la inflación. Entonces, si se modera más rápido de lo que se espera, podría hacer que la política entonces tome otro giro. Otro factor sería China.
China está implementando estímulos a nivel fiscal y a escala también monetaria. Ayer redujo lo que llamaríamos en Guatemala la tasa de encaje para proveer de mayor liquidez a los mercados. En cuanto a las tasas, las mantuvo la semana pasada, las tasas de interés, pero ya habla de nuevas medidas fiscales para apoyar a la población. China también fija una meta de crecimiento porque recordemos que la orientación de las medidas en China van más hacia lo social, ¿verdad? Y a diferencia de otros países como el nuestro, que el objetivo es contener la inflación, allá se ven otras variables. Entonces, si China continúa implementando estímulos, puede ser que se recupere de una forma sostenida e impulse la economía mundial a través de sus decisiones, como veíamos que lo ha hecho. Pero en este sentido sería de forma positiva. Eso por el lado de aquellos factores que podrían generar una revisión al alza. Pero existen también factores del lado negativo que podrían propiciar una revisión a la baja. ¿Qué pasaría si persisten esas presiones inflacionarias o ocurren otros eventos o se intensifica la guerra en Ucrania? Pues generaría mayor inflación, afectando las expectativas. Entonces esto podría ser adverso para el crecimiento a nivel mundial. China, ¿qué pasa si observamos el otro escenario y China crece menos de lo esperado China tiene problemas con el sector inmobiliario. Algunas empresas importantes de este sector han caído en default, no han podido honrar sus obligaciones. Entonces esto ha creado expectativas adversas sobre el desempeño de este sector que es importante para la economía china. Esto propiciaría un efecto adverso para el resto del mundo, principalmente para sus socios comerciales. Ya vimos que puede afectar también las cadenas de suministro, impulsar los precios o consumir menos, ¿verdad? También la intensificación de las tensiones geopolíticas, no solo en Ucrania se están experimentando, también en Medio Oriente. Existen acontecimientos de este tipo que pueden interrumpir las cadenas de suministro porque no pueden transportarse algunas mercancías porque se desarrollan eventos adversos como una guerra. O a veces están haciendo manifestaciones en Libia, entonces eso ocasiona que el transporte del petróleo no sea el normal, ¿verdad? Por ejemplo. También se ha observado que podría intensificarse el problema de la fragmentación económica, es decir, hay mucho divisionismo a nivel mundial porque se están adoptando posturas entre países aliados y esto crea un obstáculo para el comercio. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Sí, licenciado. Entonces, como se dan cuenta, esto resulta muy interesante para tenerlo presente. Ya aterrizando en el caso de la inflación, los países que persiguen metas de inflación generalmente fijan una meta a alcanzar para la inflación. En el caso de las avanzadas, que les tengo proyectadas en este momento, es de 2%. Si se dan cuenta, en todos los casos, la inflación se ubica con datos a diciembre del año pasado. Son datos muy recientes. Se ubica por arriba en todos los casos. Estados Unidos 3,35%. Más adelante les voy a enseñar sobre el caso de Estados Unidos. Pero vemos que todavía hay presiones inflacionarias porque no se ha materializado la convergencia, aunque algunos países o regiones como la zona del euro y Japón se encuentran cerca, pues todavía están por arriba. Y si se descuidan, pues se puede disparar. El caso de las economías emergentes es muy diferente porque vemos comportamientos muy distintos, hay mucha divergencia, no es un comportamiento homogéneo en todo caso. De hecho, las metas varían. En el caso de China, vemos problemas de deflación, menos 0,30%. Ellos tienen este problema, contrario a lo que
se ve en el resto del mundo. Por ejemplo, Rusia con una meta de 4, en diciembre se ubicó en 7.40 la inflación. Ahí vemos México por arriba, también Colombia, Perú muy cerca con 3.24 y Brasil y Chile en el primer caso dentro de meta y en el segundo por arriba. Y cómo se encuentra Centroamérica. Licenciada, Eso, toda esta sí, sí. data la encontramos en el reporte del FMI. Sí, los datos de inflación, no, esos son cada vez que un banco publica su dato de inflación. Lo que se encuentra en el fondo, pues, son datos al final de cada año para la inflación. Ujú. Metas, sí, uno tiene que meterse a investigar. El Producto Interno Bruto, sí. Aquí, si se dan cuenta, las perspectivas, en este caso, es para Nicaragua. Hasta tiene la llamadita. Pero vean, bancos centrales. Y Bloomberg, que yo uso mucho Bloomberg, entonces bancos centrales. Entonces uno se tiene que ir a cada banco central y saber qué día sale cada dato. ¿Usted usa Guatemala, la consola sí, de Bloomberg? sí, yo la uso. Ah, qué chilero, gracias. De nada. Sí, es un insumo muy caro Bloomberg, pero sí lo usamos para el análisis económico y para análisis de datos especialmente o seguimiento de petróleo, por ejemplo. Entonces sí, y es muy caro, ¿no? Es difícil contar con él. Si ustedes quieren meterse a la aplicación es cara, yo no la tengo. Entonces solo uso la consola, ¿sí? Sí, se puede ver también todo esto. ¿Usted usa Bloomberg, no? Sí. Sí, es que es caro. Entonces, tener cierto número de terminales es caro. Y además no siempre tienen acceso a todas las funciones. Para tener acceso en tiempo real hay que pagar extra todavía. Pero sí, esto es maravilloso. O sea, no pueden generar ahí sus series de datos y ver datos de las bolsas también. Entonces aquí, pues este es el seguimiento de los bancos centrales que se hace a diario cuando uno está a cargo de la coyuntura internacional, pues hay cierta responsabilidad de ver qué pasa en el mundo, porque tiene incidencia para Guatemala. Entonces, Costa Rica por debajo de meta, El Salvador dentro de la meta. Veamos datos de comercio. Comercio también es importante porque vivimos en un mundo donde no podemos producir todo internamente, entonces tenemos que adquirirlo al resto del mundo, necesitamos también exportar, ¿verdad? A nivel mundial, aquí con información del 2010 al 24, y esta sí es del FMI. Entonces vemos que el comercio creció alrededor de 4.6 en el periodo 2010-2019. Vemos una desaceleración en 2019. ¿Qué pasó en 2020? Pandemia, sí. Exactamente la pandemia, es decir, que debido al cierre de los países. Entonces, podríamos estar. Voy a apagar un rato mi cámara porque se me está yendo un poco la señal. De todos modos, ustedes tampoco me encienden la de ustedes. Entonces, por ahí veo risitas. Sí. Ustedes solo, si no fuera por la presencialidad, yo creo que nunca los hubiera conocido. Sí. No se dejan ver, pero bueno, está bien, comprendo que hay problemas de señal. Sí, Camilo. También quería agregar de que hubo problemas con el transporte marítimo en este tiempo. Entonces los Exactamente. precios del transporte subieron muchísimo y tal vez eso pudo haber complicado el comercio mundial. Exactamente, esa es otra crisis, el del transporte marítimo, que se creó también a raíz de la pandemia, todo lo que ha ocurrido. Por ejemplo,
cuando se normalizó, bueno, no se normalizó, cuando se exacerbó la demanda, porque luego de la reapertura, la vacunación y todo, se desbordó la demanda. Entonces, ni siquiera el transporte era suficiente para poder hacer llegar todos los bienes que se necesitaban a distintos países, ¿verdad? Eso creó la crisis de los fletes y el transporte marítimo, que todavía persiste. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, muy interesante todo lo que pasa en la vida real. Y luego, pues, debido a la recuperación, las medidas y todo lo que hemos visto que pasa, vemos que el comercio creció alrededor de 11%. ¿Qué pasó acá? ¿Qué decíamos que pasó en 2022? ¿Alguien se recuerda qué pasó en 2022? ¿Cuándo tuvo sus orígenes? Bueno, pero los problemas de vienen. Ucrania con Sí, Rusia. exactamente. Esto creó otro problema para el comercio porque en efecto hubo un problema con la escasez de alimentos, particularmente en Europa. Pues nosotros no nos vimos afectados en gran medida, pero sí creó problemas en esa región, porque ahí es donde se en realidad afectaba para el flujo de bienes. Entonces esto fue en inicios de 2022, otro aspecto que afectó la recuperación, ¿verdad? Que se mantiene. Persiste este problema y vemos que el año pasado habría crecido, bueno, creció en términos interanuales el comercio cerca de 1% y se esperaría una recuperación para este año. ¿Sí? Y les decía que les quería mostrar el caso particular de Estados Unidos. Para entrar en detalle con qué ocurre en Estados Unidos, está una gráfica de la inflación con datos a diciembre, que son los últimos observados. Se ubicó en 3.35, como lo veían en la otra gráfica. Vean hasta dónde aumentó, más allá del 9% en ese momento, hasta dónde se disparó. Luego las medidas propiciaron una desaceleración sostenida de la inflación porque fue importante la intervención rápida de las autoridades monetarias, en este caso la Reserva Federal, que la semana entrante estará tomando decisión en cuanto a su tasa de referencia, conocida como tasa de interés de fondos federales. Eso va a ser martes y miércoles. Entonces se dan cuenta, hay que darle mucho seguimiento a todo lo que pasa porque nos puede afectar. ¿Y qué es lo que veíamos que estaba influyendo en diciembre particularmente? Desde noviembre venían incrementándose los precios de los alquileres y esto se mantuvo en diciembre. Y los alimentos que, aunque han registrado menores incrementos, siguen incrementándose. Por su parte, la energía sí le ha restado la inflación, lo cual es favorable, ¿verdad? Aquí vemos las decisiones de la Fed, con datos de la Fed. Aquí hay que entrar, también se puede descargar de Bloomberg, pero generalmente lo que uno hace es entrar a la página de la Fed y ver cada comunicado. En esta parte es debido a la pandemia y hubo incluso reuniones de emergencia. Eso movió mucho los mercados. De hecho, yo lo experimenté y de la nada yo vi un comunicado que tenían colgado donde bajaban la tasa desde aquí hasta acá debido a la pandemia que estaba ya generando ciertos efectos a nivel mundial, no solo en Estados Unidos. Entonces, debido a esos temores, la bajaron, ellos manejan un rango. En este caso, fijaron entre 0% y 0.25. Y van a encontrar mucha literatura relacionada con los niveles cero en este tipo de economías, porque no solo fue en Estados Unidos, también en la zona del euro. Luego, a raíz de la reapertura y todo lo que hemos hablado, empezaron a hacer esto, incrementar la tasa. Y lo han hecho
desde entonces en 525 puntos básicos. Esperaría yo que el martes la mantengan. Ellos pues consideran mucha información de la que disponen, principalmente proyecciones de inflación. Y si vemos el desempeño en términos trimestrales de Estados Unidos, vean esta caída asociada también a la pandemia, todo esto. Yo recuerdo que el presidente de la Reserva Federal de San Luis, si no estoy mal, en este momento él anticipó que la economía estadounidense iba a crecer alrededor de 35% en el siguiente trimestre, lo cual a mí me pareció irreal en ese momento, pero ellos tienen muchos indicadores, mucha información y en realidad sí fue muy preciso su pronóstico, que ahí los presidentes de los bancos de cada estado que participan en las decisiones tienen sus propias proyecciones. Entonces, vean todo lo que creció acá. Pero pues se normalizó, también es un comportamiento usual y yo no sé si les mencioné este caso donde Estados Unidos había presentado, yo creo que sí, cuando hablamos de los ciclos económicos, 2 trimestres consecutivos de contracción técnica, porque si se dan cuenta, luego recuperó en mayor magnitud todo eso que había perdido y a final de año pues el número fue positivo y no cayó en contracción. Hoy publicaron el dato, ya no me dio tiempo de agregarlo aquí, pero recuerdo que es 3.3%, es decir que Estados Unidos sigue desempeñándose favorablemente. Y este dato también me gusta proyectarlo, el del desempleo estadounidense, porque creen que para mí es importante y debería hacerlo para ustedes también. ¿Por qué sería importante? Exactamente, gracias Alicia. Sí, exactamente, por eso es que se le debe dar seguimiento a este tipo de indicadores, porque ilustra el comportamiento del desempleo en Estados Unidos y si lo ven aquí, la azul corresponde al desempleo hispano, que es donde entrarían nuestros connacionales, los que envían remesas al país. Amarillo es la tasa total de desempleo de Estados Unidos. Entonces, este 19% casi es asociado a la pandemia cuando se cerró prácticamente el país y mayor a la total en Estados Unidos, ¿verdad? Esto lo tienen ellos, lo hacen con encuestas. A veces revisan el dato. Entonces, a raíz de las encuestas, yo no sé cuánta proporción tenemos de migrantes guatemaltecos, pero al menos nos señala evolución. Y vean luego la caída impresionante debido a la vacunación principalmente, que permitió a muchos trabajadores retornar a sus trabajos de una forma más inmediata que la que se anticipaba, porque generalmente lo que observé es que los trabajadores que tenían actividades intensivas en contacto físico como servicios pudieron retornar gracias a todo esto que se produjo. Entonces, vemos precisamente que, por ejemplo, hoteles y restaurantes, que son servicios, ahí donde se emplean tal vez la mayor parte de nuestros connacionales. Y por eso es importante darle seguimiento a estos indicadores y vemos niveles bajos para el desempleo en todo caso. Y otro aspecto que quiero resaltar es que Estados Unidos sigue creando nuevos puestos de trabajo, cuál sería beneficioso para nosotros. ¿Dudas aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, Perfecto. Para finalizar, me gustaría mostrarles esta gráfica de materias primas. Aquí pueden ver la evolución
el precio internacional del petróleo desde enero del 2016 en dólares por barril. Vemos ahí varias fluctuaciones, periodos de alzas y bajas. Vean este episodio. Si se dan cuenta, toca el terreno negativo. ¿Cuál sería nuestra racionalidad para entender que se esté registrando un precio negativo? Porque estos son datos reales, obtenidos de Bloomberg. Sí, fue noticia en ese momento. ¿Cuál sería nuestra lógica? Porque ¿es racional o El no un precio negativo del comportamiento? petróleo, Sí, sí, da- porque sí se registró. Sí, dado Camila. porque Ujú. ya que no se podía transportar el petróleo, estaban muchos cargueros con petróleo guardados en los puertos y llegó a haber tanto petróleo sobrante que no se podía pagar por más el lugar donde guardarlo. Entonces llegó a precios negativos porque estaban regalándolo prácticamente. Estaban pagando para que se lo llevaran, ¿verdad? Sí, ¿alguien más me va a decir algo por ahí? Sí, exacto. Este comentario iba a ser que al menos yo vi esa parte donde explicaron que por tenerlo guardado, obviamente les generaba un costo. Y eso hizo que el precio pasara a negativo. Gracias, José y Camilo. Y había escuchado la voz, no sé, de alguien más por ahí. Alicia, no sé si era usted. No, era yo. Ah, Sí, sí, prácticamente dime. era para apoyar al concepto que decía Camilo, y como prácticamente la actividad económica estaba parada, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que también dio lugar a eso. Exacto, la pandemia, ¿qué pasó? Yo recuerdo que estaba muy feliz porque yo estaba trabajando, entonces el precio de la gasolina súper barato, 15 quetzales el galón más o menos, y sin tráfico todavía, o sea, consumiendo menos y pagando menos. No parecía real, pero era una señal de que estaba cerrado el país, había menos demanda de combustible, esto a nivel mundial. El combustible es un derivado del petróleo, entonces el petróleo, precisamente debido a la menor demanda de petróleo, lo que propició es, y recuerdan que hablábamos de la variación de inventarios, ¿verdad? De cómo afecta a los productores o a las empresas tener almacenado el producto. Entonces, esto tiene un costo, les decía. Por eso inicié con ese cuadrito de la composición del PIB, porque es relevante entender todo esto, tiene su razón de ser, tiene su lógica económica. Y como lo dijeron ustedes, entonces tiene un costo para el almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor pagar para que se lo lleven porque me resulta más caro tenerlo en la bodega, ¿verdad? Y por eso se registró ese momento atípico. O sea, nunca en la historia se había presentado ese momento. Recuerdo que yo le estaba dando seguimiento a todo eso y parecía irreal, pero estaba ocurrió. Entonces, algo que no se esperaba, realidad, por eso les digo, son datos reales, sí ha pasado. Entonces quería mostrarles esto para que ustedes ya vayan relacionando todo lo que vamos a ver la siguiente semana con la realidad. ¿Dudas, comentarios? Licenciada, solo podría regresar creo que 2 o 3 diapositivas. Yo les voy a compartir esta presentación mañana cuando la termine aquí o más antes. No, en esta. Que yo les voy a compartir mañana cuando la termine, porque mañana que estaríamos los dos salones juntos a primera hora, lo compartiría luego que terminemos la sesión ya en la noche y veríamos la parte del entorno interno. Mañana nos reunimos a primera hora, a las 6. Generalmente empiezo a las 6 con el primer grupo. Les voy a mandar el enlace más tarde. ¿Sí? No hay dudas, comentarios, lo dejamos aquí hoy. No, licenciada, gracias. Entonces mañana veríamos el entorno interno. De acuerdo, licenciada. Feliz noche.
Entonces, feliz noche para todos, los veo mañana. O me Licenciada. ven ustedes mañana. Feliz Una noche. segunda. Sí, Feliz noche. sí. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, licenciada, yo en el programa vi que hay un trabajo de investigación. Me Sí. preguntaba si tenía el título o la fecha de entrega. Sí, eso es para la parte final. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿por qué no se los he dado? Porque todavía no hemos Ujú, visto mucha información que nos interesaría, ¿verdad? ujú. Voy a colocarlo antes de Semana Santa, en todo caso, Ah, ok. para que ustedes trabajen con tiempo, ¿verdad? Sí. No se preocupen más de la cuenta. No se los he Ok. dado todavía porque considero que es muy prematuro. Ujú. Pero sí, Ok, por supuesto perfecto. que van a tenerlo con suficiente antelación. Muchas gracias. Que tenga feliz Por nada, noche. Camilo. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.